Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos a una nueva ocasión a la Emergencia Clínica. Mi nombre es Lizeth Partipilo, estudiante de Medicina en la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y el día de hoy, para dar continuidad al contenido programático establecido en este primer curso online introductorio de histología, estaremos hablando sobre la histología del aparato circulatorio y del sistema cardiovascular. No sin antes comenzar agradeciendo a la Unidad Estudiantil 92 Medicina, en conjunto al Departamento de División de Extensión de nuestra facultad, por la invitación a estar aquí el día de hoy compartiendo el conocimiento con todos ustedes. Vamos a comenzar realizando una revisión de las referencias bibliográficas tomadas en cuenta para el estudio del día de hoy. En primera instancia, el libro de histología de Ross, texto y atlas, pero también ciertas láminas histológicas y cortes que estaré proyectando a continuación y durante todo el transcurso de la presentación fueron extraídas del texto y el atlas digital de histología de Sobota. Ahora bien, antes de hablar en sí de la constitución histológica del aparato circulatorio, tenemos que tener en cuenta qué es la circulación, la cual no es más que un proceso fisiológico que se va a encargar de cumplir y de atender todas esas necesidades del organismo. A saber, en primera instancia va a realizar el transporte de los nutrientes hacia los tejidos del organismo, así como también el transporte de los productos de los desechos metabólicos, ¿ok? A su vez se va a encargar de realizar el transporte de las hormonas de una parte a otra parte del organismo en donde vaya esta a realizar su función y su efecto, pero también se va a encargar de mantener un entorno apropiado en los líquidos tisulares para que así las células, los tejidos y los órganos puedan encontrarse en una correcta homeostasis, un correcto equilibrio interno y puedan cumplir con todas sus funciones fisiológicas a las cuales están destinados. Ahora bien, el aparato circulatorio va a contar con componentes funcionales divididos en dos partes. En primera instancia tenemos el sistema de vasos sanguíneos, que va a estar formado por el corazón y los vasos sanguíneos per se, a saber, las venas, que son conocidas como los vasos de capacitancia, y las arterias, conocidas como los vasos de resistencia. Y también tenemos el sistema de vasos linfáticos, que va a estar constituido por los vasos linfáticos que se encuentran extendidos en todo el cuerpo humano, y los ganglios y capilares linfáticos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el proceso de la circulación en sí lo podemos dividir en dos partes. En primera instancia tenemos la circulación sistémica, que también es conocida como circulación mayor o circulación periférica, la cual se va a encargar de transportar toda la sangre desde el corazón hacia los órganos, pero luego devolverla hacia el mismo. Es decir, luego devolver la sangre de los órganos hacia el corazón, y se va a encargar de ese aporte del flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo, exceptuando a los pulmones, ya que en segunda parte tenemos la circulación pulmonar, que también es conocida como circulación menor, que se va a encargar del transporte de la sangre desde el corazón hacia los pulmones y va a aportar el flujo sanguíneo a los pulmones para el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en un proceso que nosotros conocemos como hematosis. Ahora bien, en relación a estudios y aspectos anatómicos a considerar, tenemos que el corazón es considerado el órgano central y principal tanto del aparato circulatorio como del sistema cardiovascular, ya que funciona como la bomba impelente del cuerpo humano y permite que la circulación en sí se dé cada uno de los días de nuestra vida. Entonces, este es un órgano que va a presentar una forma de pirámide invertida, que va a descansar sobre uno de sus lados, la cara inferior, también conocida como cara diafragmática, y anatómicamente lo vamos a encontrar en la cavidad torácica, es decir, en el tórax, específicamente en el mediastino medio inferior. Ahora bien, el corazón cuenta con una configuración externa, la cual va a estar constituida por la cara anterior, que tiende a estar formada por el ventrículo derecho, una porción de la aurícula derecha y parte del ventrículo izquierdo. También va a contar con una cara inferior o diafragmática, que va a estar constituida tanto por el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, y van a estar separados entre sí por la presencia del surco interventricular posterior. Va a contar con una cara pulmonar derecha, que va a estar constituida en su mayor parte, es amplia y convexa por la aurícula derecha. Una cara lateral, también conocida como cara pulmonar izquierda, que va a estar constituida por una porción de la aurícula izquierda y una porción del ventrículo izquierdo, pero también va a contar con una base, que bien lo podemos ver aquí en el esquema, pero también aquí en la representación anatómica, que generalmente se describe en forma de cuadrilátero, y va a estar conformada por una porción de la aurícula derecha, una porción de la aurícula izquierda, pero también el inicio de los grandes vasos, ¿ok? Generalmente la base va a tener una dirección posterior, ¿ok? En relación al vértice,
¿ok? Que como bien lo podemos ver aquí, va a estar conformado por la porción inferolateral del ventrículo izquierdo, ¿ok? A una profundidad del quinto espacio intercostal, aproximadamente a 8 a 9 centímetros de la línea media external, y generalmente el vértice va a tener una dirección hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. A su vez, el corazón internamente, si hacemos una sección de él mismo, ¿ok? Va a contar con ciertas estructuras que les mencioné anteriormente. Y como bien les dije, el corazón actúa como una bomba impelente del cuerpo humano, pero esta bomba la podemos dividir en dos componentes. En primera instancia, la bomba cardíaca derecha, que va a estar constituida por la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y entre estas estructuras vamos a contar con la presencia de la válvula tricúspide, y la bomba cardíaca izquierda, que a su vez va a estar constituida, entre otros componentes, por la aurícula y el ventrículo izquierdo, y entre estas estructuras se va a encontrar la válvula mitral. En relación a la fisiología, tenemos que tener en cuenta cómo funciona el corazón, ya que esto es lo que permite en sí que la circulación en el cuerpo humano pueda llevarse a cabo. Vamos a tener que la bomba cardíaca derecha va a recibir toda la sangre proveniente de la economía del cuerpo humano, es decir, la sangre proveniente de la circulación sistémica, que se describe que es una sangre pobre en oxígeno, pero rica en concentraciones de dióxido de carbono. Esta sangre va a ser recibida por la aurícula derecha a través de la desembocadura de la vena cava superior, de la vena cava inferior, pero también del seno coronario, ¿ok? Es una estructura a tener en cuenta. Y luego esta sangre va a pasar hacia el ventrículo derecho a través de su paso por la válvula tricúspide y se va a dirigir hacia la arteria pulmonar, la cual luego posteriormente se va a ramificar en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, llevando la sangre hacia la circulación menor. Ahora bien, la bomba cardíaca izquierda es aquella que va a recibir la sangre proveniente de la circulación menor o la circulación pulmonar, la cual es rica en oxígeno, ya que ya fue llevado a cabo el proceso de hematosis y el intercambio de los gases de dióxido de carbono por oxígeno. Esta sangre va a ser recibida en la aurícula izquierda por la desembocadura de las venas pulmonares en número de 4, ¿ok? Y luego esta sangre va a pasar hacia el ventrículo izquierdo a través de su paso por la válvula mitral y se va a dirigir hacia la arteria aorta para luego distribuir esta sangre hacia toda la economía del cuerpo humano. Entonces es un ciclo que hay que tener en cuenta. Bomba cardíaca derecha, o bueno, circulación sistémica, bomba cardíaca derecha, circulación menor y bomba cardíaca izquierda, para luego repartir la sangre hacia todo el cuerpo humano, ¿ok? Ya entrando en tema en la histología, si bien estudiamos tanto la configuración externa como interna del corazón, tenemos que tener en cuenta que el corazón se va a encontrar envuelto, ¿ok? Por un saco fibroseroso que no es más que el pericardio, el cual se va a componer de un pericardio fibroso que va a estar constituido por tejido conectivo resistente, ¿ok? Algunos autores hacen referencia de tejido conectivo denso colágeno irregular, otros autores hacen referencia de tejido conectivo laxo celular, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que el pericardio fibroso, ¿ok? Es ese componente del pericardio que va primero a delimitar las relaciones existentes entre las estructuras que se encuentran en el mediastino medio inferior, pero también es esa estructura que va a permitir que el corazón se encuentre en su posición anatómica, es decir, va a permitir la manutención del corazón en donde debe de estar. Y a su vez vamos a tener el pericardio seroso, que va a estar constituido por epitelio plano simple y mesotelio, pero el pericardio seroso va a estar constituido o va a estar formado por dos hojas. En primera instancia, una hoja parietal que, como bien vemos, va a estar adosada hacia el pericardio fibroso, pero también va a contar con una hoja visceral, también conocida como epicardio, la cual se va a encontrar más interna y adherida hacia el miocardio. Cabe destacar que entre una hoja y la otra, es decir, entre la hoja parietal y la hoja visceral, se va a encontrar la cavidad pericárdica o el espacio pericárdico, que va a contener aproximadamente 100 cc de líquido pericárdico. Es descrito como un espacio potencial que permite el movimiento libre de restricciones o el movimiento sin restricciones, sin fricción del corazón. En relación a la constitución histológica interna del corazón, a su vez, en primera instancia, como le dije, de exterior a interior, vamos a tener en primera instancia el epicardio, que va a estar constituido por
tejido epitelial plano o cúbico simple, dependiendo del grado de contracción y distensión del corazón, y va a estar constituido también por células mesoteliales. Como bien les dije, generalmente autores hacen referencia de que el epicardio equivale a la hoja visceral del pericardio. Seguidamente vamos a tener la presencia del miocardio, que va a estar constituido por tejido muscular estriado cardíaco con las mismas características y la misma función que se observó en la presentación de tejido muscular. Y por último, pero no menos importante, el endocardio, que se va a encontrar a mayor más interno, ¿ok? Constituyendo en sí como que la capa más interna de la constitución histológica del corazón, va a estar constituida por endotelio y tejido conectivo subendotelial, tejido conectivo y fibras de músculo liso, pero también va a contar con una capa subendocárdica, es decir, que se va a encontrar debajo del endocardio, que va a estar constituida por tejido conectivo. A continuación, perdón, vamos a ver un corte histológico, ¿ok? De lo que vendrían siendo varias regiones en sí del corazón, a nivel de los ventrículos y de las aurículas, con estructuras venosas y estructuras arteriales. Ahora bien, si nos fijamos aquí en el presente corte histológico, bien podemos ver el endotelio, que como bien sabemos va a estar constituido por tejido epitelial plano simple. Seguidamente vamos a ver la presencia de este tejido conectivo. También vamos a poder ver las fibras musculares lisas, que se van a encontrar como que interpuestas entre la distribución del tejido conectivo. Aquí podemos ver las fibras de Purkinje, que son unas fibras especializadas en el sistema de conducción eléctrico del corazón, y luego aquí vamos a poder ver histológicamente cómo se caracteriza la presencia de tejido muscular estriado cardíaco, ¿ok? Ahora bien, si vamos a ver a continuación en la parte izquierda, bien podemos ver la constitución tanto del epicardio como del miocardio, ¿okay? Que vendría siendo la constitución histológica en sí del corazón a nivel del ventrículo. Aquí podemos ver la válvula mitral, entonces nos encontramos ¿dónde? En bomba cardíaca izquierda, muy bien. Y vemos otras estructuras tales como el seno coronario, que es una estructura venosa, que como les dije es fundamental, desemboca en la aurícula derecha. Y aquí tenemos la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, que vendría siendo una estructura de parte del sistema arterial en sí. Ahora bien, dejando a un lado el corazón, es decir, ya estudiamos todo lo competente al componente del corazón, vamos a estudiar los vasos sanguíneos, que independientemente si son arterias o son venas, van a contar con una constitución histológica similar. Es decir, todo vaso sanguíneo va a presentar una pared con tres túnicas básicas comunes, a saber, la túnica íntima, que va a estar constituida por endotelio, subendotelio y limitante elástica interna; túnica media, que va a estar constituida por fibras elásticas musculares lisas, tejido conectivo laxo celular y limitante elástica externa; y la adventicia, que va a estar constituida por tejido conectivo laxo celular, fibras colágenas y fibras musculares lisas. En el presente esquema, bien podemos ver que la túnica íntima siempre es la que va a estar o va a guardar una mayor relación de proximidad con la luz del vaso. Luego tenemos la túnica media y por último la túnica adventicia, que siempre se va a encontrar hacia la periferia del vaso, como veremos a continuación. Entonces, en el presente esquema podemos ver los constituyentes o los componentes en sí de un vaso sanguíneo. En primera instancia tenemos el endotelio, que como bien les dije va a estar constituido por tejido epitelial plano simple. En otras literaturas, generalmente la clásica o la española, también es conocida como células escamosas, ¿okay? Porque son planas. Luego vamos a tener la presencia de la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, que como bien les dije está hacia la periferia del vaso. Ahora bien, generalmente los vasos de gran calibre, tanto de las arterias como las venas, presentan vasa vasorum, que son los vasos encargados de brindar la nutrición, es decir, son aquellos vasos que nutren al propio vaso sanguíneo en sí, y los nervios vegetativos que le prestan inervación a los vasos sanguíneos. Vamos a tener la presencia de la membrana elástica externa, la membrana elástica interna, la membrana basal, que como bien sabemos y estudiaremos a continuación, es esa estructura que le va a dar soporte y nutrición hacia el endotelio, y aquí podemos ver las fibras de este tejido conectivo que constituyen la íntima.
Entonces, estudiando capa por capa, vamos a comenzar con la túnica íntima. En primera instancia, el endotelio, que va a estar constituido, como les dije, por tejido epitelial plano simple, van a estar reposando o van a estar encima de una membrana basal, van a estar unidas unas a las otras por la presencia de los complejos de unión, y si bien aquí tenemos los núcleos de cada una de las células epiteliales, también generalmente el endotelio, las células epiteliales del endotelio, tienen la presencia de los cuerpos de Weibel-Palade y estos van a constituir o van a tener entre ellos la producción del factor de von Willebrand y la tromboplastina, que son factores sumamente importantes que intervienen en los procesos de coagulación. Es algo muy importante que tener en cuenta en relación al endotelio de la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Seguidamente tiene la presencia del subendotelio, que va a estar constituido por tejido conectivo laxocelular y fibras colágenas y elásticas. Se describe que los vasos de gran calibre presentan fibras musculares dispuestas en sentido longitudinal y, por último, pero no menos importante, van a contar con la presencia de limitante elástica interna, que va a estar constituida por fibras elásticas y va a ser prominente, o estas van a ser observadas generalmente a simple vista microscópica, perdón, en las arterias musculares, como veremos a continuación. En relación a la túnica media, tenemos que esta va a estar constituida por fibras musculares lisas, pero también va a contar con la presencia de fibras elásticas, fibras colágenas y tejido conectivo laxocelular, y va a contar también con la presencia de la limitante elástica externa, que es lo que va a constituir la principal diferencia entre las arterias elásticas y las arterias musculares, como veremos a continuación, y ya van a entender el porqué. Por último, pero no menos importante, la túnica adventicia generalmente se describe como la capa más externa de la pared del vaso sanguíneo, la cual se va a unir con el tejido conectivo adyacente dependiendo de la localización anatómica del mismo. Esta va a estar constituida por fibras musculares lisas que van a estar dispuestas en sentido longitudinal, pero también va a contar con la presencia de tejido conectivo laxocelular y va a tener interpuestas entre unas a las otras fibras colágenas. Generalmente se describe de que en la túnica adventicia, en los vasos sanguíneos de gran calibre, vamos a contar con la presencia de vasa vasorum, que como les dije, van a ser esos vasitos encargados de brindarle la nutrición al vaso sanguíneo, y generalmente algo que tener en cuenta es que la túnica adventicia es la capa más prominente en las venas. A continuación tenemos una lámina histológica donde tenemos un esquema de los dos vasos sanguíneos primordiales. Tenemos la vena, ¿ok? Y las arterias. Entonces, en este sentido, bien podemos ver el endotelio, constituido por epitelio plano simple, que va a formar parte de la túnica íntima en conjunto con la limitante elástica interna. Seguidamente vamos a tener la túnica media y la túnica adventicia. ¿Ok? Esto es en una arteria. Y en una vena también podemos ver la constitución de estas tres capas, pero no están como que bien delimitadas a diferencia de las arterias. Cabe destacar que por la presencia de las limitantes elásticas internas y externas, que tienen un mayor predominio a nivel de las arterias, generalmente estas siempre en los cortes histológicos vamos a ver las arterias con su forma característica normal en relación a las venas, que generalmente tienden a encontrarse colapsadas, ¿ok? Es algo que deben de tener en cuenta. Y tejido adiposo dispuestas entre ellas. Y aquí bien podemos ver el estudio nuevamente de una vena y de una arteria, en donde bien podemos ver el predominio de la membrana elástica interna y la membrana elástica externa. Como puedo delimitar una de la otra, podría decir o podría afirmarse que estamos viendo bien sea una arteria de mediano o de pequeño calibre. En relación al estudio de la histología del sistema arterial, como generalidades debemos de tener en cuenta que el sistema arterial va a iniciar tanto con la arteria pulmonar y la arteria aorta en el corazón, las cuales se van a ir ramificando para dar origen a todas las arterias conocidas en la anatomía a medida que éstas se van alejando del corazón, ¿ok? Las arterias se van a encargar de transportar la sangre rica en oxígeno a los órganos y a los tejidos del cuerpo humano. Estas se van a caracterizar por presentar una túnica media muy desarrollada en relación con el diámetro del vaso en sí, y se van a clasificar según el diámetro, el componente predominante en su constitución histológica y la función que van a realizar. A saber, en primera instancia tenemos las arterias de gran calibre, que también son denominadas o conocidas como las arterias de conducción o las arterias elásticas, ¿ok? Su túnica íntima va a estar constituida por endotelio, subendotelio y limitante elástica interna. Su túnica media
va a estar constituida por 40 a 70 láminas de fibras elásticas, es decir, unas capas bastante numerosas. Fibras musculares lisas, fibras colágenas, tejido conectivo laxocelular y limitante elástica externa. La túnica media es la capa más desarrollada de las tres, como bien les había mencionado, en las generalidades del sistema arterial, y las limitantes elásticas internas y externas no son muy evidentes, ya que generalmente representan como que la primera y la última de muchas capas de fibras elásticas, como ya les dije, de 70 a 40 capas de fibras elásticas. La túnica externa va a estar constituida por tejido conectivo laxocelular, fibras colágenas dispuestas longitudinalmente, fibras elásticas y vasa vasorum, porque como bien les dije, son arterias de gran calibre. ¿Cuáles son estas arterias? La arteria aorta, la arteria pulmonar, la arteria carótida primitiva, la arteria subclavia, el tronco braquioencefálico, las arterias ilíacas primitivas, entre otras. Vamos a ver una lámina histológica de una arteria de gran calibre. Bien podemos observar la primera capa, la túnica íntima, que como bien les dije es aquella que va a guardar una mayor relación con la luz del vaso. Entonces aquí podemos hacer la diferenciación del endotelio, el tejido epitelial plano simple, la túnica íntima, la túnica media, que como bien les mencioné es la túnica predominante, ¿ok? A nivel de las arterias, y como bien les mencioné anteriormente, no se puede delimitar bien la presencia de la membrana elástica interna y externa, puesto a que se encuentran dispuestas entre 70 a 40 capas de fibras elásticas interdispuestas con fibras musculares lisas también. Y por último, pero no menos importante, tenemos la túnica adventicia, que es la que se encuentra hacia la periferia. Ahora bien, algo que cabe destacar es que las fibras elásticas generalmente no se tiñen o no se pintan, por así decirlo, con hematoxilina ni eosina, como lo debieron de haber visto en la presentación de tejido conectivo general. Entonces, es por eso que para hacer el estudio y la visualización de las fibras elásticas se utilizan coloraciones y tensiones especiales, tales como la técnica de Bernoff para la elastina, lo cual nos permite ver las fibras elásticas con una morfología ondulada característica, y por eso la podemos ver a continuación. Aquí tenemos la luz del vaso, la túnica íntima y la disposición de todas las fibras elásticas que constituyen las arterias de gran calibre. Pero, como les dije anteriormente, no podemos diferenciar la presencia de una membrana elástica interna ni externa, ya que es una y la última de muchísimas capas. Es algo que deben de tener en cuenta. En relación a las arterias de mediano calibre, estas también son denominadas arterias de distribución o musculares, ya que son aquellas que van a regular el flujo de sangre en el organismo. Recuerden que las arterias de gran calibre conducen la sangre, las arterias de mediano y pequeño calibre van a regular el flujo de sangre en el cuerpo humano. Van a estar constituidos por una túnica íntima con endotelio, subendotelio escaso y limitante elástica interna prominente, una túnica media que va a estar constituida de 40 a 10 láminas de fibras musculares lisas y fibras elásticas, así como fibras colágenas y limitante elástica externa. Y la túnica externa, también conocida como la túnica adventicia, que va a estar constituida por tejido conectivo laxocelular, fibras colágenas y elásticas dispuestas longitudinalmente y vasa vasorum, ¿ok? ¿Cuáles son estas arterias? Las mayorías de las arterias nominadas en la anatomía humana, tales como las arterias braquiales, las arterias femorales y popliteas que se encuentran en los miembros inferiores. A continuación tenemos una lámina histológica de arterias de mediano calibre, en donde bien podemos ver el endotelio, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, ¿ok? Con predominio de la presencia de tejido muscular liso interpuestos en cada una de sus capas, los cuales se pueden ver a mayor detalle dispuestas longitudinalmente en el presente corte histológico. Entonces recuerden siempre la constitución de todo vaso sanguíneo: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, y el endotelio, que siempre va a guardar relación directa con la luz del vaso. Aquí también tenemos otras vistas donde tenemos el endotelio, la túnica íntima, la túnica media extendida y la túnica adventicia. Y aquí también podemos ver la presencia de el endotelio, tejido epitelial plano simple, ¿ok? La túnica íntima, que se va a encontrar adosada y guardando una estrecha relación con el endotelio, la membrana elástica interna, que como bien podemos ver si se encuentra delimitada aquí, ¿ok? Tenemos la túnica media y la túnica adventicia.
Ahora bien, en relación a las arterias de pequeño calibre, generalmente su constitución histológica es similar a las arterias de mediano calibre. También pueden ser denominadas como arterias de distribución y también cumplen con la función de regular el flujo sanguíneo en el organismo. Su túnica íntima también va a estar constituida por endotelio, subendotelio escaso y limitante elástica interna prominente. Su túnica media, que esta vendría siendo como que la variación más común, va a estar constituida por 10 a 4 láminas de fibras musculares lisas, fibras elásticas, colágenas y limitante elástica externa. Una salvedad que cabe destacar es que limitante elástica externa equivale a membrana elástica externa. Vendrían siendo como sinónimos, ¿ok? Para que no se confundan. Así como la túnica externa también es conocida como la túnica adventicia, la cual en este caso va a estar constituida por tejido conectivo laxocelular, fibras colágenas y elásticas dispuestas longitudinalmente. Como veremos a continuación en el presente corte histológico, que bien podemos ver una arteria de pequeño calibre que, si bien su diámetro se va reduciendo, igualito siempre va a mantener su estructura por la presencia de las membranas elásticas, tanto interna como externa, que como bien les dije son bastante evidentes y prominentes, por más de que estemos observando, recuerden, una vista microscópica. Todo esto tienen que ser cortes realizados y observados bajo el microscopio. Entonces, bien podemos ver la presencia de la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia hacia la periferia, y aquí podemos observar la luz del vaso. Así como en este corte histológico tenemos la luz del vaso, la túnica íntima, la membrana elástica interna, la túnica media, membrana elástica externa y luego la adventicia. Ahora bien, las arteriolas se describe que tienen un diámetro de 200 a 40 nanómetros, ¿ok? Vuelvo a mi posición. Generalmente se describe que son los vasos sanguíneos responsables de la resistencia al flujo de sangre y encargados de reducir la presión arterial para proteger la pared del capilar. Es decir, las arteriolas son los vasos sanguíneos responsables de la resistencia vascular periférica del cuerpo humano. Su constitución histológica a su vez va a estar conformada por una túnica íntima compuesta de endotelio, subendotelio escaso, ausente y limitante elástica interna, una túnica media que va a contar con 1 a 4 láminas de fibras musculares lisas y una túnica externa que va a estar formada por tejido conectivo laxocelular con escasos fibroblastos, ¿ok? A su vez vamos a tener la presencia de las metaarteriolas, también conocidas como esfínteres precapilares, los cuales van a tener un diámetro que oscila entre 30 a 8 nanómetros y van a determinar esa porción terminal de una arteriola, la cual va a vaciar la sangre en los capilares, que son los vasos más chiquiticos del sistema circulatorio. Estos también van a contar con la presencia de una túnica íntima conformada por endotelio y membrana basal únicamente, una túnica media constituida por fibras musculares lisas interpuestas entre sí, no bien delimitadas en capas o en láminas, y la túnica externa que va a estar constituida por escaso tejido conectivo laxocelular. Los capilares sanguíneos, a su vez, como bien les dije, son los vasos más pequeños del sistema circulatorio, los cuales se van a disponer formando redes que permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, tanto de nutrientes, de moléculas, de productos de desechos, entre otros. Cabe destacar que estos van a estar conformados principalmente por tejido epitelial plano simple, van a contar con la presencia y un revestimiento de una membrana basal, y pericitos, también conocidos como podocitos por otros autores, los cuales son células contráctiles que les permiten juegan un papel bastante importante en su función. Generalmente los capilares tienden a clasificarse dependiendo de la continuidad del endotelio en capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoides, como veremos a continuación. Los capilares continuos se describen como los capilares más comunes del cuerpo humano. Estos van a encontrarse presentes en el tejido conectivo, en el tejido muscular y en el tejido nervioso. Van a estar constituidos por endotelio y una membrana basal continua y no van a presentar fenestraciones, como vemos a continuación. Tanto su endotelio, es decir, su túnica íntima, su endotelio, que es tejido epitelial plano simple, y su membrana basal es continua, no presenta irregularidades. A su vez, los capilares fenestrados van a presentar escasas vesículas pinocíticas, van a tener un mayor predominio de presencia visceral, donde se va a encontrar en las vellosidades intestinales, en el páncreas, en el glomérulo renal. A su vez se van a encontrar constituidos por endotelio y una membrana basal continua, pero van a presentar fenestraciones, es decir, van a
presentar como agujeros, huequitos, pequeños poros que le van a brindar esas características propias en sí de este tipo de capilar. A su vez, los capilares sinusoides van a ser descritos como los capilares de mayor calibre y un trayecto tortuoso, los cuales se van a encontrar presentes en hígado, médula ósea y en el vaso. Van a estar constituidos por endotelio y una membrana basal discontinua y van a presentar a su vez células fagocíticas, ¿ok? Que vendrían siendo uno de los componentes, de los tantos componentes del sistema inmune. Como bien podemos ver aquí, recuerden que además de que va a presentar un endotelio y una membrana basal discontinua, también va a presentar una hendidura intercelular. Entonces, por eso cabe destacar cada una de las diferencias entre los tipos de capilares. Vamos a ver una lámina histológica en donde vamos a ver el estudio, ¿ok? Generalmente aquí podemos ver una arteriola y una meta-arteriola, en donde bien podemos ver que va a tener la luz del vaso, el endotelio, va a tener la presencia de una membrana elástica interna, fibras de músculo liso y adventicias, pero no se va a encontrar bien delimitadas, a diferencia de los otros vasos. También van a contar con diferentes células y fibras colágenas que se encuentran en la periferia. Ok, y aquí podemos ver también la presencia del endotelio, la túnica media y la membrana elástica interna. Y como bien podemos ver, imagínense el aumento del microscopio que se pueden observar la presencia de los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos. Aquí podemos ver la presencia de los capilares. Vieron que su estructura es bastante simple y bastante pequeñita. Y aquí podemos ver también capilares continuos en donde tenemos la luz del vaso, la presencia del citoplasma, el núcleo, fibras musculares cardíacas, dependiendo de la ubicación en donde se encuentren los capilares. Y aquí tenemos el estudio de un capilar fenestrado, el cual, como bien les dije, presenta fenestraciones, poritos, huecos, agujeros, como más fácil se les haga su estudio. Entonces aquí tenemos la presencia del capilar fenestrado, un eritrocito, es decir, un glóbulo rojo, y el tejido conectivo pericapilar, que es el que rodea la periferia del capilar en sí. Ya estudiando el sistema venoso en sí, recordemos que este se va a encargar del transporte de la sangre de regreso desde los capilares hacia el corazón. Entonces, en este sentido, cabe destacar que las arterias las estudiamos desde las de mayor calibre hasta los más pequeñitos, que son los capilares. Ahorita vamos a lo inverso, desde lo más pequeño hasta los vasos de mayor calibre a nivel venoso. Las venas se van a encargar del transporte de la sangre pobre en oxígeno de los órganos y los tejidos del cuerpo humano hacia el corazón. Su diámetro va a aumentar a medida que se va acercando del mismo y sus paredes se van haciendo más gruesas. Generalmente sus paredes son más finas, más flexibles y menos elásticas. Como bien les dije, tanto la limitante elástica interna y externa no es una estructura tan prominente, entonces por eso generalmente tienden a encontrarse colapsadas en los cortes histológicos, y el tejido conectivo es muy prominente, más que todo en la túnica adventicia, que como bien les dije es la capa más prominente de las venas. Entonces, la clasificación a su vez del sistema venoso, en primera instancia tenemos las vénulas, que van a estar formadas por la unión de 2 a 4 capilares con una pared constituida por endotelio y membrana basal delgada, rodeada por una capa discontinua de pericitos o podocitos. A su vez tenemos las venas de pequeño calibre, que van a estar constituidas por una túnica íntima conformada por endotelio y membrana basal, una túnica media formada por 1 a 2 capas de fibras musculares lisas y fibras colágenas, una túnica externa conformada por tejido conectivo laxo celular con fibras colágenas y elásticas dispuestas longitudinalmente, y se describe que las venas de pequeño calibre tienden a tener un diámetro de 0,2 a 1 milímetro, como podemos ver a continuación. Entonces, aquí podemos ver la presencia de una arteriola que, si bien tiene un diámetro y una luz bastante chiquitica, bien podemos ver la diferencia de las vénulas que se encuentran colapsadas, pero las arteriolas, a diferencia, mantienen su estructura. Entonces, eso es algo que deben de tener en cuenta en todo corte histológico que vean de los vasos sanguíneos. Es una de las principales diferencias entre las arterias y las venas. Seguidamente tenemos las venas de mediano calibre, que van a comprender la mayor parte de las venas superficiales y profundas, tanto de los miembros superiores e inferiores como de las venas viscerales, es decir, de los órganos. Van a estar constituidas por una túnica íntima conformada por endotelio, membrana basal y tejido conectivo subendotelial, una túnica media que va a estar constituida por 3 a 4 capas de fibras musculares lisas dispuestas circularmente,
y una túnica externa constituida por tejido conectivo laxo celular con fibras colágenas, elásticas y fibras musculares lisas, con un diámetro descrito entre 1 a 10 milímetros. Una estructura a tener en cuenta en las venas de mediano calibre son la presencia de las válvulas, que no es más que un repliegue de la íntima con un núcleo de tejido conectivo con abundantes fibras colágenas y elásticas, los cuales van a contribuir y van a facilitar el flujo sanguíneo generalmente a nivel caudal hacia cefálico, ¿ok? En dirección caudal hacia una dirección cefálico, impidiendo así el flujo retrógrado de la sangre por acción de la gravedad. Y por último, pero no menos importante, tenemos las venas de gran calibre, que van a estar constituidas por una túnica íntima conformada por endotelio, membrana basal, subendotelio, fibras colágenas y musculares lisas dispuestas longitudinalmente, una túnica media que va a contar con fibras musculares dispuestas circularmente, fibras colágenas y escasos fibroblastos. Generalmente tiende a ser la capa más desarrollada en las venas pulmonares, pero en la mayoría de las venas esta túnica tiende a estar ausente. Y la túnica externa o la túnica adventicia, que como bien les dije, la capa más desarrollada de las venas, tiende a estar conformada por tejido conectivo laxocelular con fibras colágenas, elásticas y musculares lisas. Y a su vez presentan vasa vasorum porque, así como las arterias, son de gran calibre. Y su diámetro se describe de aproximadamente más o mayor de 10 milímetros. ¿Cuáles son estas venas? La vena cava superior, la vena cava inferior, las venas pulmonares, porta, el tronco braquioencefálico, vena renal, vena esplénica, entre otras de la anatomía humana. Vamos a observar la presente lámina histológica en donde vemos la constitución en sí de las cuales les estaba hablando de las venas. Como bien sabemos, la túnica íntima va a guardar una estrecha relación con la luz del vaso, la túnica media, pero miren la prominencia en sí de la túnica adventicia a nivel de las venas. A su vez, vamos a ver la disposición de las fibras musculares lisas que en las venas tienden a tener tanto disposición circular como disposición longitudinal, así como la presencia de fibras colágenas en diferentes vistas de cortes histológicos. El sistema porta, ¿ok? Se describe como la presencia de un vaso o vasos sanguíneos interpuestos entre dos redes de capilares, los cuales se unen para volver a formar la vía principal sin variables en su función. Esta puede estar constituida tanto por arterias como por venas. Generalmente se describen dos sistemas portales venosos y un sistema porta arterial. En primera instancia tenemos el sistema porta hepático, que se va a encargar del drenaje de la red capilar de todo el tubo digestivo, el páncreas y el vaso en la vena porta, la cual se va a ramificar en capilares sinusoidales en el hígado. Y luego tenemos el sistema portal hipofisiario, en el cual se va a encargar del drenaje de la red capilar de todo el tallo hipofisiario, que se abre en una nueva red capilar en la hipófisis anterior. Entonces, nosotros tenemos el esquema, por ejemplo, arteria de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre, arteriola, metaarteriola, capilar, vénula, vena de pequeño calibre, vena de mediano calibre y vena de gran calibre. Ese tiende a ser el esquema en sí que nosotros conocemos. Pero también tenemos que tener en cuenta que en diferentes órganos y estructuras o regiones anatómicas del cuerpo humano hay sus excepciones conocidas como el sistema portal, en donde si bien este orden en sí no se cumple, ya que como bien podemos ver aquí hay una red capilar, luego vendría esto formándose, esto va a drenar en una vena y luego hay otra formación de una red capilar, pero como tal no hay variable en la función en sí. Y el sistema portal arterial que lo vamos a encontrar en el riñón, ¿ok? Entonces es descrito como el sistema portal renal, en el cual va a haber una capilarización de la arteriola aferente, va a haber una formación del glomérulo renal y luego estos capilares se van a unir para formar una arteriola eferente. Entonces tenemos arteriola, capilares, arteriolas, pero al final vendría a constituir en sí la misma vía principal que ya la estructura venía llevando a cabo. Ahora bien, ya hemos estudiado el componente del sistema de vasos sanguíneos, vamos a estudiar ahora el sistema de vasos linfáticos. Tenemos que tener en cuenta que el sistema linfático va a estar constituido tanto por los vasos linfáticos, los capilares y los ganglios linfáticos que se van a encargar de transportar la linfa desde los tejidos hacia la sangre. Pero ahora, ¿qué es la linfa? La linfa no es más que un fluido biológico producido por el exceso de líquido extravasado desde los capilares sanguíneos hacia el espacio intersticial, el cual es pobre en proteínas pero rico en lípidos. Y se estima que aproximadamente nosotros producimos 3 litros de linfa al día. Y estos van a retornar en sí a la circulación. Pero antes estos deben de pasar
hacia los ganglios linfáticos, donde son expuestos a sistemas a células del sistema inmune para ser filtrados y librarse de materiales extraños o posibles agentes patógenos que puedan contaminar pues toda la economía y la circulación del organismo. Ahora bien, el sistema linfático va a tener sus componentes, en primera instancia los capilares linfáticos, que van a estar constituidos únicamente por epitelio plano simple, es decir, endotelio. Estos van a carecer de una membrana basal y no va a presentar medios de unión, lo cual puede justificar la permeabilidad de los capilares linfáticos y el por qué permite como que la difusión y el paso de moléculas, nutrientes, productos de desecho, gases, entre otros. ¿Ok? Entre un espacio a otro. Y los vasos linfáticos, los cuales estos inician en fondo de saco ciego y luego los capilares se van uniendo en sí hasta formar el vaso como tal, y sí va a contar con la estructura similar que estudiamos en los vasos sanguíneos, a saber, una túnica íntima constituida por epitelio plano simple y tejido conectivo subendotelial, una túnica media que va a presentar 1 a 2 capas de fibras musculares lisas dispuestas circular pero también longitudinalmente, y una túnica externa constituida por tejido conectivo laxocelular con fibras colágenas, fibras elásticas y fibras musculares lisas. Cabe destacar que, así como las venas de mediano calibre, los vasos linfáticos, como bien se puede ver aquí en el esquema, cuentan con estructuras valvulares, es decir, con válvulas que facilitan el hecho de llevar la linfa desde los grandes vasos o de toda la economía del cuerpo hacia los grandes vasos que se encuentran en el cuello. ¿Por qué? Hacia dónde desemboca toda esta linfa o cómo ésta llega de nuevo hacia la circulación. Lo vamos a estudiar a continuación en el drenaje linfático. En primera instancia tenemos el conducto torácico, que va a desembocar en el ángulo existente entre la vena yugular interna y la vena subclavia izquierda, ¿ok? Como bien podemos observar aquí. Pero también, por otro lado, tenemos la presencia de la gran vena linfática, que se va a encargar de todo el drenaje en sí, como que del miembro superior derecho, una porción proximal en sí de la cavidad torácica a nivel derecho y cuello y región de la cabeza a nivel derecho, y el resto vendría desembocando en el conducto torácico. La gran vena linfática también la vamos a encontrar en el ángulo existente entre la vena yugular interna a nivel o del lado derecho y la vena subclavia derecha. A continuación, vamos a ver un vaso linfático que, como bien sabemos, tiene una constitución histológica más simple, carece de membranas elásticas, tanto interna como externa, y es por eso que ante la vista de un corte histológico lo podemos ver completamente colapsado, como evidenciamos en la imagen. Y a continuación aquí nos encontramos en un ganglio linfático, en donde podemos ver la presencia de las válvulas del vaso linfático, las cuales son fundamentales y cumplen una función similar a las válvulas que se encuentran en las venas, las válvulas semilunares, que también impiden ese flujo retrógrado y facilitan el hecho de que la linfa vaya ascendiendo hacia su desembocadura, como bien les dije, tanto en el conducto torácico como en la gran vena linfática. Y aquí bien podemos hacer una comparación en sí de las tres estructuras que hemos estudiado durante la presentación. En primera instancia tenemos la arteriola, que, como bien les dije, por más de que estas vayan reduciendo su diámetro, vayan reduciendo el tamaño de su luz, siempre van a mantener su forma, su morfología, su estructura, debido a la presencia y los componentes que la integran, a diferencia de todas esas estructuras venosas que generalmente tienden a encontrarse colapsadas, así como los vasos linfáticos. Vamos a realizar una práctica con vista microscópica súper rápido. En primera instancia, tenemos una lámina con tejido muscular estriado cardíaco. Aquí podemos observar un corte transversal y aquí un corte longitudinal, que, como bien sabemos, es el principal componente del miocardio. Aquí podemos ver una arteria elástica o de gran calibre, en donde tenemos la luz del vaso, la túnica íntima. Recuerden que en primera instancia vamos a encontrar con la presencia del endotelio, es decir, el tejido epitelial plano simple. Luego vamos a tener la presencia de la túnica media, que es la más prominente de las tres en este tipo de arterias, a saber que su componente prominente son las fibras elásticas, como bien podemos observar aquí, recordando que son de 70 a 40 láminas de fibras elásticas interpuestas con fibras de tanto tejido muscular liso, fibras colágenas, entre otras, y por último la túnica adventicia. Y aquí bien podemos ver la delimitación de las fibras elásticas propias y características de una arteria de gran calibre.
Ya para finalizar, tenemos aquí la presencia y podemos observar las arteriolas, como bien les dije, siempre van a mantener, las estructuras arteriales siempre van a mantener, valga la redundancia, su estructura, su morfología, a diferencia de las venas, ¿ok? Y de los vasos linfáticos que se van a encontrar colapsados. Espero que cuando estén cursando histología en la universidad y vean la clase de aparato circulatorio, todos participen y se acuerden de que una de las principales diferencias entre las arterias y las venas es que generalmente las venas siempre las vamos a encontrar colapsadas en los cortes histológicos a diferencia de las arterias. Ya para finalizar, muchísimas gracias por su atención, recordando que la inteligencia es la aplicación del conocimiento para solucionar problemas. Recuerden que cualquier duda, observación o comentario que tengan lo pueden realizar en la ronda de preguntas, pero también por medio de mis redes sociales Emergencia Clínica en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y canal de Emergencia. Mis mejores deseos y espero que esta clase haya sido de su agrado y de su aprendizaje.